tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con el presidente de APROIN, de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia, don Javier Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la última vez que le tuve aquí, hace ya un tiempo, la cosa no pintaba nada bien, estábamos metidos en una crisis económica. Bueno, uno de los sectores que más lo sufrió, junto con los medios de comunicación, fue precisamente el sector de la construcción, el sector del ladrillo, como comúnmente lo denominamos. ¿Cómo está la situación ahora en el año 2019? ¿Hemos pasado ya por esa travesía del desierto? Bueno, estamos en ello, ¿eh? No se puede decir que se ha pasado porque no sería cierto, pero sin embargo sí que se respiran otros aires, ¿no? Porque es verdad que venimos de una época en la cual ya no solamente hubo una crisis brutal del ladrillo, ¿no?, como se llama, o de la construcción, que por otra parte a eso estábamos más o menos acostumbrados, porque la gráfica del mercado inmobiliario y del mercado de la edificación de viviendas siempre ha sido una gráfica de diente de sierra. Como la propia economía. Es decir, sí, no, porque de repente había mucha demanda de vivienda, entonces a lo mejor se sobreconstruía y entonces ahí empezaba entonces el bajón, porque claro, es imposible medir al milímetro la cantidad de viviendas que hay que fabricar para según qué momento, ¿no? Y entonces siempre la gráfica siempre ha sido un diente de sierra. La crisis tan brutal que hemos vivido es que se ha unido esa recurrente crisis inmobiliaria con una crisis financiera desconocida. Claro, y la dependencia a su vez del mercado inmobiliario del mundo financiero es absoluta, ya no solamente para los desarrollos inmobiliarios, sino también para los adquirentes de las viviendas. Pues claro, con los índices de paro que teníamos, con la demanda de la vivienda, aunque existente, que es un tema que siempre he intentado explicar a los medios y a veces me cuesta, aunque la demanda siempre ha existido, porque nuestros hijos siguen casándose o queriendo salir de casa, si es posible, emanciparse, claro, emanciparse, hay una cierta demanda estabilizada de vivienda que no pudo satisfacerse, o bien porque los puestos de trabajo, la situación laboral no permitía a esa gente adquirirlo, o bien porque no se fabricaban viviendas como para darles a satisfacer esa demanda, ¿no? Esta situación es verdad que ya se respira en otros aires, el saneamiento y todo esto que hemos pagado todos los españoles de cualquier sector, de la reconducción del mundo financiero y de las entidades financieras, pues esto ya está asentado. Ahora hay entidades financieras con mucha más solvencia y con mucha más capacidad de responder y acompañar a cualquier sector profesional, ya no solamente industrial. Pueden abrir el grifo, digamos, del crédito, ¿no? Bueno, porque es de lo que viven, ¿eh? Claro. Es básicamente de lo que viven. Pero hubo un momento en que el crédito, y sobre todo para el sector, estaba prácticamente y sobre cerrado. todo en Galicia. Y sobre todo en Galicia, porque hay que tener en cuenta que realmente la crisis financiera estuvo muy focalizada en las antiguas cajas de ahorros. Y la dependencia que teníamos en Galicia, tanto en su día de CaixaNova como de Caixa Galicia, era brutal. La cuota de mercado hipotecario que tenían ambas cajas, tanto en los sitios fundamentales, que era la zona de influencia de Vigo y la zona de influencia de La Coruña, era casi de un 70%. Con lo cual, cuando de repente en el famoso memorándum de intervención de las entidades financieras españolas a las cajas no les permitían ya no solo acompañar con financiación a las operaciones inmobiliarias, sino ni siquiera renovar posiciones de crédito con sus clientes. Es decir, a lo mejor había gente, para no ser muy técnico y que nos entiendan, lo que se utiliza como circulante, es decir, para el devenir de las compañías que necesitas para el día a día, para el día a día de la financiación, liquidez, las cajas no solamente es que no te lo daban, es que no podían dártelo. Se lo prohibía expresamente el memorándum de intervención. Entiendo que en este largo camino también habrán quedado muchos cadáveres, por decirlo así, muchas empresas que no han conseguido sortear estas dificultades. Yo no sé cuántos socios hay ahora en APROIN, si hay que pensar que quedan menos, si son menos, quedan los mejores. Ha habido una especie de darwinismo, digo yo. Bueno, no quedan los mejores son los que le pilló la cuestión en una situación muy buena. Desde luego, aquellos que estaban originalmente muy apalancados, muy endeudados, que es el término económico que utilizamos en las empresas, muy endeudado o su deuda estaba muy soportada por las antiguas cajas, realmente ha sido prácticamente imposible que sobrevivieran, porque, ya te digo, no podían ni siquiera renovar
posiciones con ellas, ¿no? Entonces, aparte de esos activos de las cajas, pasaron a una sociedad que se creó expresamente para gestionar todo esto, que se llamó, ya el nombre deprimía, ¿no? Porque se llamaba Banco Malo, ¿no? El Banco Malo, que era el Sareb, ¿no? Que era la sociedad de activos que venían de entidades intervenidas, ¿no? De la reestructuración, bueno, pues todo eso pasó realmente a esta nueva entidad. Es una entidad muy peculiar, Sareb. Yo tuve grandísimas discusiones con Sareb en Madrid respecto a Galicia, ¿no? En aquel momento a mí aparte me pilló como presidente de la Federación Gallega de Promotores. Intentamos pelear mucho, incluso también con ayuda del gobierno de la Xunta, para que se creara una delegación de Sareb en Galicia, ¿no? Porque Galicia reunía unas peculiaridades que no tenían otras entidades. Una era la que ya he comentado, de la dependencia de las cajas de ahorros en el mercado hipotecario, y otra era el famoso estocaje de vivienda, ¿no? Que se hablaba mucho. Es que el estocaje de vivienda, hay vivienda para tirar. No, el estocaje en Galicia estaba prácticamente en su totalidad, hablo en términos absolutos, obviamente, claro. focalizado en la segunda residencia, es decir, en la vivienda turística. No así pasaba en la primera vivienda nueva, tanto en el ámbito de La Coruña como en el ámbito de Vigo, que es el 80% de la demanda de vivienda nueva en Galicia. Y entonces yo decía, no, es que somos muy peculiares en eso. Yo no sé cuántas comunidades autónomas en España se daba esta circunstancia tan clara, ¿no? Bueno, afortunadamente todo eso, no voy a decir que sea historia, pero casi se está pasando página, digo afortunadamente, hasta el punto de que dejamos el sector, los clines, ¿no? Dejamos los clines para llorar. Y nos ponemos en modo optimista, ¿no? Porque si no la cosa va mal. El sector está aumentando en facturación, está aumentando en empleo, está aumentando en definitiva en negocio, ¿no? Que es de lo que se trata, que es lo que genera economía en los últimos, no sé si 2 o 3 años se nota ese cambio de tendencia, y entiendo que somos, o se es, mejor dicho, moderadamente optimista, como mínimo. Somos moderadamente optimistas y podríamos serlo más. Realmente parece que ¿cómo es el dicho? Nos ha mirado un tuerto, ¿no? O algo así, ¿no? Como que, joder, porque es que realmente yo creo que ya podríamos estar en un ámbito de recuperación evidente si no fuera por la sentencia famosa que anula el plan general, que anuló el plan general de Vigo en el año 15. Esto en lo particular de nuestra ciudad. En el año que es justo lo que nos está pasando en Vigo, pero que nos ha venido a dar un poquito un balón de oxígeno, una norma que en la línea de acompañamiento la ordenación provisional. de unos presupuestos generales del Estado de la comunidad autónoma, realizó la Xunta para aquellos planeamientos suspendidos por sentencia, ¿no? La verdad es que en ese ámbito el Ayuntamiento de Vigo ha cogido ese testigo y ha gestionado, y de hecho se ha aprobado ya en la Comisión de Urbanismo esta ordenanza nueva, que es una ordenación provisional que libera una parte de suelo relevante. Yo creo, y también que la simplificación a veces me lleva, para algunos profesionales que me puedan estar viendo, a incorrecciones, pero yo creo que lo relevante aquí es que nos entienda el mayor número de gente. Libera aquella parte del suelo que los vigueses entendemos como evidente, ¿no? Que es el suelo urbano consolidado, ¿no? Es decir, aquello que está en una típica calle, que de repente ves que hay un solar entre 2 edificios. Bueno, todas esas cuestiones la dejan liberadas, y de manera que vamos a poder sacar al mercado, o va a haber posibilidades de sacar al mercado viviendas pues para esa demanda que permanece y dura todavía en Vigo, y que habría socialmente que satisfacer, ¿no? Aparte, también esto se suma que empieza a correr el tiempo para la aprobación del nuevo plan general. Aquellos ayuntamientos que se acogían a la ordenación provisional, si no recuerdo mal, son 3 años y medio, me parece, para tener aprobado el nuevo plan general. Con lo cual se ponen deberes, digamos, a un tiempo fijo. Marcado por hitos, efectivamente eso es así, como acabas de decir, y aparte marcado por hitos de cumplimiento intermedios, ¿no? Es decir, una aprobación inicial en un periodo determinado. Yo creo que en ese aspecto espero, y vamos, estoy prácticamente seguro, que los profesionales de la gerencia de urbanismo van a hacer ese trabajo de manera impecable. Es lo que desde luego esperamos y, se me permite, exigimos. Es decir, es un trabajo que aún encima, como en tanto y cuanto el plan general, en la suspensión que hace el Tribunal
Supremo lo hace por una cuestión en concreto, que es de los múltiples, muchísimos informes sectoriales que hay que incorporar en el plan general para que sea aprobado, hay el informe medioambiental estratégico, que es uno, insisto, de los múltiples informes, y es por esa cuestión por la que ha sido suspendida. Pero hay una gran parte del trabajo realizado, ¿no? Realizado que probablemente haya que acomodar y perfeccionar, ¿no? Porque también con el tiempo uno ve que se podrían haber hecho las cosas a lo mejor en algunas cosas distintas o en algunas cosas simplemente adaptarlas a la realidad. Y entonces yo creo que eso no va a suponer un problema. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que, a falta de esta ordenación provisional que se acaba de aprobar y por lo tanto de suelo para construir vivienda nueva, se están rehabilitando aquí en Vigo algunos antiguos edificios, sobre todo en lo que es la almendra central, ¿no? Digamos, la zona centro, ¿no? Sí. Eso por un lado viene bien porque, oye, pues si no se puede levantar una nueva edificación, se recuperan a lo mejor edificios que estaban en un estado de deterioro, y que eso, bueno, pues implicó que también hay un negocio, evidentemente, por parte de las promotoras a la hora de decir, bueno, pues no puedo promover, digamos, obra nueva en suelo nuevo, pero sí que hay oportunidades en el centro de la ciudad de recuperar edificios. Sí, nunca, vamos, yo no conozco operaciones que sean así grandísimos negocios en ese ámbito, pero sí como vigués, es decir, que es de las cosas más gratificantes que se pueden hacer, ¿no? Porque realmente tenemos un casco bello maravilloso, yo creo que cada vez lo vivimos más, además que es un cambio, yo creo, muy bonito que está viviendo Vigo, ¿no? En el cual se está viviendo, pues, en fin, ahora ya la Plaza de la Princesa, la Plaza de la Constitución, toda esa zona de la calle Pobladores, toda esa zona del Casco Bello cada vez es más vivible. Me refería a otros lugares, por ejemplo, en Colón, aquí en Marqués de Valladares, con la llegada, por ejemplo, de Manuel Jove, no sé qué te parece que, bueno, un gran constructor como es Manuel Jove, con aquel pasado en Fadesa, pues haya optado por esta ciudad, además con hotel, bueno y Veravante, efectivamente, que es la compañía que encabeza y lidera Manuel Jove, efectivamente está apostando por Vigo, como muchas otras empresas como muchas otras empresas que están viniendo de fuera. Vigo, en algunos ámbitos de la City, de Madrid, está de moda, ¿no? Porque esa manera de detectar que Vigo es una ciudad pujante y que aún encima tiene posibilidades ahora de construir, pues interesa mucho a según qué mercados. Hay pues empresas de fuera que están haciendo en el ámbito próximo a Povisa, otra empresa también madrileña que está interesada en todo el tema del barrio del Cura. En fin, hay empresas que efectivamente están aterrizando en Vigo para desarrollar operaciones gordas, ¿no? Lo cual es bueno porque probablemente las empresas locales tendría más difícil. No tengan tanta capacidad, digamos. No tienen tanta capacidad, y en Madrid sí que ya llevan desde hace 2 o 3 años una clarísima recuperación, similar a las épocas más buenas en términos de venta. Se está desarrollando todo Madrid y también Barcelona, se está desarrollando ya con una normalidad absoluta en el mercado. Hay empresas de estas que hemos mencionado, sin tener por qué nombrarlas, pero que están ahora mismo en ejecución de 1.000, 2.000, 3.000 viviendas simultáneamente en Madrid. Alguna con sede en Pontevedra, incluso. Alguna por ahí. Bueno, no sé si hay cifras o se puede estimar una cifra de cuántas viviendas necesitaría esta ciudad, cuánta obra nueva. Si se maneja algo así después de tantos años porque además llevamos unos años con el plan general parado, pero es que hasta el momento en que se aprobó llevamos unos cuantos años también sin plan general, redactándose en plan general, con lo cual ese bosque de grúas no ha acabado de verse nunca. Bueno, con esa voracidad que tenéis los medios y empeño, ¿no?, de querer siempre cuantificar, y lo entiendo, ¿no?, cuantificar todas estas cuestiones, siempre he de decir que no es muy fácil, no es muy fácil. Entonces siempre hay que hablar en términos estadísticos o de media, ¿no? La media española en una situación de normalidad, de demanda de vivienda, es de 1.000 viviendas por cada 100.000 habitantes. Eso nos llevaría a pensar que en Vigo o en su entorno podría hacer falta en torno de las 3.000 años. Ahora, ¿qué 3.000? Bueno, ahí entra todo, ahí entra arrendamiento, ahí entra vivienda usada y vivienda nueva.
aún poniéndonos una hipótesis no, desde el punto de vista de los que quieren desarrollar vivienda nueva, pues racional, pues podríamos estar hablando en torno de que de ese paquete 700 a 800 viviendas año pudieran ser necesarias en Vigo, bajo mi punto de vista, humilde punto de vista, sin lugar a dudas. Bueno, si a eso lo incorporamos que por el efecto dominó que tiene el sector de la construcción, los puestos de trabajo que se pueden crear por cada vivienda construida, insisto, en términos estadísticos, pues son de 4.2, que recordar que era la media estatal, pues podemos estar hablando pues, de casi 3.000 empleos estabilizados que se podrían generar al año por la construcción de las viviendas, ¿no? Yo creo que esto es muy relevante y yo veo con envidia cochina a veces cuando se habla de otros sectores muy relevantes para Vigo y su comarca, en los cuales pues, se lanza con bombo y platillo, y me parece muy bien, determinadas contrataciones que van a llevar pues, que puedan estar 1.000 personas colocadas durante un par de años o 3, ¿no? Eso lo tenemos prácticamente en un edificio de 100 viviendas. Es verdad que tenemos ese marchamo el sector de la construcción, que somos unos perros especuladores, ¿no? Bueno, no tiene la misma imagen, las cosas como son no tienen la misma imagen, se asocia mucho, claro, venimos además de unos años de ese boom inmobiliario, de esa burbuja que, claro, explotó y eso afectó directamente a los ciudadanos, desahucios. No, y es verdad. Y eso entiendo que hace que pues, la industria del ladrillo, ya de por sí esa terminología. No, y aparte probablemente sea, en algunos aspectos sea una fama merecida, ¿no? Lo comentábamos antes de entrar en el aire, ¿no? Es decir, en aquellos momentos también entró gente en el sector que realmente tenían bastante poco de profesionales. Nosotros siempre hemos pedido alguna especie de regulación adicional sobre aquellas empresas o personas que entran en este sector, ¿no? O que se tengan que rodear al menos de gente que tenga que se pueda contrastar su profesionalidad, ¿no? Bueno, y esto pasó, y entonces se convirtió realmente en especulación, ¿no? Porque aún encima había barra libre de financiación. Yo conozco operaciones en las cuales empresas que compraban suelo se financiaban al 120%, cuando el IVA era el 16%, es decir, que hacían caja cuando compraban. Claro, esto era una locura. Igual que también los compradores de los pisos, de repente los bancos le decían, no solamente te financio el piso, sino también pide un poquito más porque te financio el coche. ¿Hemos puesto los mecanismos necesarios para que esto no se vuelva no vuelva a ocurrir? Es decir, ¿podemos vivir dentro de unos años, no digo hoy, de nuevo una burbuja inmobiliaria con todo lo que eso significa? ¿O se han puesto, digo, las barreras, los mecanismos necesarios para que sí se recuperará el stock de viviendas, se pondrán en el mercado las que hagan falta, pero no vamos a vivir lo que hemos vivido en épocas pasadas? Yo creo que sí. Yo creo que también de las grandísimas bofetadas también algo se aprende, ¿no? Y deberíamos aprender. No solo nosotros, insisto, sino también las entidades financieras, las propias administraciones, también deben aprender y debemos aprender de todo esto. Yo creo que ahora las operaciones tienen que conformarse en su origen, el plan de negocio que está detrás de una operación inmobiliaria tiene que estar rodeada de mucha seguridad, es decir, de que la financiación también esté supeditada a la licencia, a que esté ya vendido o prevendido una buena parte de la operación antes de empezar a construirla o financiarla, a que los dineros de los compradores estén también muy bien garantizados. Es decir, dotarle de esas seguridades de que por lo menos si la cosa se tuerce no sea un dramón para todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto sí que se ha aprendido y que se va a hacer las cosas mucho mejor. ¿Dónde está el nicho de mercado, por decirlo así, en los próximos años? Hablábamos antes de segundas viviendas, de vivienda residencial, la primera vivienda, no sé, en Galicia mismo, donde nuestro mercado, en Vigo. ¿Cuál entiende Aproin que es el mercado más boyante para la próxima década, por decirlo así? Bueno, no sé, Aproin, yo voy a dar aunque soy su presidente, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que el segmento medio, por la tipología de la gente que vivimos en Vigo, nosotros en Vigo somos personas desde el punto de vista de poder adquisitivo de la típica clase media, la clase media de toda la vida. Entonces yo creo que las viviendas en ese entorno de los 200.000, 200 y pico mil euros tendrían un gran éxito y tendrían posibilidades de colocarse prácticamente en su totalidad
en Vigo, hasta 250.000 euros, ¿no? Yo creo que ese entorno es el nicho de mercado evidente que no solamente creo que lo tiene Vigo, sino que creo que socialmente todos deberíamos pensar que esto hay que satisfacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que para eso el suelo ha de comprarse a unas cifras determinadas, para eso las tramitaciones administrativas tienen que llevar un ritmo adecuado, porque piénsese que si usted ahora mismo quiere hacer una operación inmobiliaria y tiene un suelo, es muy difícil fijar precios de lo que va a vender si no sabe cuándo va a poder venderlo y cuándo va a poder entregarlo. Es decir, cuando no sabe si la licencia va a tardar 3 meses o 2 años. Claro, esto es tremendo a efectos de fijar esos precios. Y eso sigue siendo demasiado tiempo a día de hoy, se tarda mucho. Demasiado engorroso en algunos ámbitos, aunque insisto que la gerencia de urbanismo yo creo que está haciendo un magnífico trabajo ahora, pero que esto hay que perfeccionarlo, ¿no? Y desde luego, por ejemplo, en ámbitos que a mí me encantan y los reconozco, como es el ámbito de la rehabilitación, pues eso aún es, la incertidumbre aún es mayor, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que pedir cierta sensibilidad a los propietarios de los suelos, ¿no? Que somos los vigueses. Los suelos, por contra de lo que se decía siempre, ¿no? Que cuando el plan general es para los promotores, no, mira, el suelo de Vigo en más de un 90 y pico % está en manos de los titulares que lo son por herencia o porque son propietarios. Bueno, pues también tienen que sensibilizarse de que los suelos se puede pagar por ellos lo que se puede pagar, lo que pueda dar una cuenta racional. Está claro que en el origen del precio del suelo eso derivará también al final en el precio final de una vivienda, porque evidentemente el promotor tiene que hacer números para ver si es rentable o no y a qué precio me sale el piso luego a la venta. Sin ninguna duda, y es donde se produjo, por cierto, la gran especulación que hubo en el momento del problemón, fue en el suelo. ¿Y cómo está ahora el precio del suelo? No vamos a andar con metros cuadrados, pero ¿asequible, a un precio asumible o sigue estando, o hay quien ve en esto, ¡buah, esto...? Tiene que estar asumible y desde luego lo que hay que hacer un llamamiento, eso sí, a los profesionales del suelo, de la edificación y de la construcción, a los promotores, es que no paguen sobreprecios. Es decir, que el riesgo de la operación, que no esperen que el mercado inmobiliario de Vigo puede pagar cualquier precio. Esto también es un optimismo excesivo que puede llevarnos a volver a darnos una bofetada, ¿eh? Nos quedan apenas 5 minutos. Hablábamos antes de que se está trabajando en un nuevo plan general. Están los deberes puestos, hay un horizonte de 3 años y medio, 4 años a lo sumo para que tengamos el nuevo plan general. ¿Qué esperan los promotores de este nuevo plan general de Vigo? Bueno, lo conocemos, ¿eh? Yo, en fin, ya no solamente por años, yo asistí personalmente a la firma en el año 2000 entre el entonces alcalde Lois Pérez Castrillo, José Curiña Conselleiro y consultora galega, en el que se iniciaban los trabajos. Sacho Beu de aquel, 2000. Sí, 19 años. Bueno, en el año 19, desde aquel día, que todavía estaba la alcaldía en la planta octava, pues ahora ese plan está suspendido. Fíjate qué locura de campo de juego y de reglas de juego con la cual nos hemos tenido que brujulear los profesionales, ¿no? Aquello que empezó en el año 2000 hoy está suspendido por sentencia. Pero es que aún encima se aprobó en el año 9, definitivamente, en el 2009, pero es que en el 2000, o sea, toda la crisis, cuando no podíamos construir, porque era cuando había. Era cuando estuvo en vigor aquello, ¿no? Pero claro, no se construía porque no había ni financiación, ni gente para comprar, ni tal, unos paros del 20 y pico %, claro, imposible construir. Bueno, cuando se empieza a respirar, lo suspende el tribunal, ¿no? Es que nos ha mirado un tuerto. Nos ha mirado un tuerto, sin ninguna duda. Pero la verdad es que el optimismo nos hace pensar que vamos a poder desarrollar ciudad, que es lo que queremos, desde luego, las empresas originales y viguesas, porque somos empresarios, somos empresas, pero somos vigueses, tanto como cualquier otro. Pero en nuestro trabajo también tienes la satisfacción de que puedes hacer ciudad y que se puede desarrollar. Hay ámbitos de desarrollo que ojalá se haga quien los haga. Hablamos antes del Barrio del Cura, que es un proyecto también que viene de lejísimos y por todo lo que supone de recuperar un ámbito, ¿no? Que está ahora en demolición ya, sí, y que parece que se ve el horizonte, ¿no? Me encantaría que se pudiera desarrollar otros ámbitos que también marcarían ciudad y harían ciudad, ¿no? Como es el tema de Iramar o como es el tema de Plaza de España.
como otros ámbitos en el que, insisto, no tengo ni idea ni de quién son los sueños, que no hay interés espurio en lo que digo, no sé ni... No, sino interés de ciudad. Interés de ciudad, yo creo que eso sí que marca ciudad, ¿verdad? Eso... Hombre, llegar a una plaza de España con ver ahí unos 3 solares más o menos, 2 solares ahí, que llevan ahí toda la vida con unas vallas, a mí la Plaza de España, maleza, pues, la Plaza de España me encanta, pero sin embargo reconozco que el desarrollo posible es aún mucho más bonito. Aún encima, con la inversión que ha hecho tan irrelevante la Asunta, que es la Ciudad de la Justicia, yo creo que eso pues va a hacer que... Ayudará, entiendo que ayudará. Hay determinadas obras públicas, por ejemplo, lo que siempre se ha hablado también de soterrar Beiramar, ¿no? de hacer el túnel de Beiramar, prolongarlo, se ayudaría. Se generaba un bulevar. Claro. Un bulevar envidiable, ¿no? Allí donde está el palacio. Lo vamos a pedir a los políticos para la próxima legislatura. Vamos a ver si lo ven nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Por lo menos, pero por lo menos que se vaya haciendo ciudad y que todos acompañemos a esto, que no prejuzguemos mal las intenciones de nadie, sino que intentemos que todo esto se haga en un ámbito de colaboración entre lo privado, lo público y las administraciones. Eso sí, uno parece que pone un toquecito más de exigencia de que cumplan con su ley. Pues con este último mensaje nos quedamos. Javier Garrido, presidente de APROI, muchísimas gracias por su presencia aquí en Televigo. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos, como siempre, la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.